Uno de los casos más famosos que se estudian en las asignaturas de la psicología forense es el de John Wayne Gacy, un individuo que de cara a los demás era adorable, pero que cometió varias decenas de crímenes, torturas y abusos. Gacy se acercaba a los jóvenes tras disfrazarse de payaso, por lo que muchos de estos accedían a quedar con él. La coulrofobia es el miedo irracional a los payasos, y pese que a estos personajes suelen entretener a los más pequeños, en este terrible caso, el miedo a los payasos está totalmente justificado. Su historia ha inspirado a varias películas debido a su brutalidad. Acomoda bien tu silla porque esto es la historia de Pogo, el payaso asesino. John Wayne fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Cometió sus crímenes durante la década de los 70. En el año 1978 fue arrestado y en el año 1994 ejecutado por la muerte de 33 jóvenes, que algunos fueron desenterrados en su casa y otros lanzados al río que estaba cerca en Illinois. Fue llamado popularmente el payaso asesino, porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los vecinos a sus barbacoas en el jardín, mientras entretenía a los más jóvenes, curiosamente donde tenía enterradas a sus víctimas. Como figura de entretenimiento era conocido como Pogo, el payaso. John Wayne Gacy Jr. nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de los 3 hijos. Su padre era un machista que siempre le criticaba, además era un alcohólico, por lo que el pequeño Gacy nunca tuvo una infancia fácil. A los 11 años, tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio. Le provocó un coágulo de sangre en la cabeza, pasó desapercibido hasta los 16 años cuando comenzó a tener mareos. Tras una posición de prácticas en la compañía de calzado Nutbush, en 1964 fue promocionado y transferido a Springfield, en Illinois. Trabajando allí, conoció a una trabajadora que se convertiría en su mujer, Marilyn Myers, y con su matrimonio en el año siguiente, en 1965. Los padres de esta, que adquirieron varios locales de la franquicia Kentucky Fried Chicken, mejor conocido como KFC, le ofrecieron un puesto de gerente en Wardlow. Gacy aceptó la opción de irse a trabajar fuera. Viviendo ahí, tuvo 2 niños y formó parte de distintas organizaciones caritativas de la zona. Y pese a la estabilidad familiar, los rumores de su homosexualidad pronto se difundieron por su vecindario. También se decía que éste había realizado proposiciones de tipo íntimo a distintos jóvenes que trabajaban en la franquicia. A pesar de estos rumores, el club lo nombró honorable vicepresidente en el año 1967. En esa época su vida profesional era perfecta, pero no así su vida personal, en la que rápidamente comenzó a tener serios problemas. Este le fue infiel varias veces a su esposa y comenzó a tomar drogas. Además construyó una habitación en su sótano donde invitaba a los jóvenes a beber e intentó tener relaciones con alguno de ellos. Pero su relación con los habitantes de Wardlow pronto llegaría a su fin, pues recibió varias denuncias de los jóvenes que acudían a su sótano. Mark Miller fue el primero que acusó al policía afirmando que había sido atado y abusado en una de sus visitas a la casa del payaso asesino. Por su parte, John Gacy fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero por su buen comportamiento le permitió estar en la calle a los 18 meses. Su mujer se divorció de él y nunca volvió a ver a sus 2 hijos. Tras su paso por la cárcel, Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los habitantes de la nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrían imaginarse la clase de persona que era. En 1972 se casó con Claire Hoff, pero su matrimonio se acabó en 1976, puesto que manifestaba que no tenían relaciones íntimas y había descubierto que se daba placer con revistas de adultos de contenido homosexual. En esta localidad, el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos, como el de un joven llamado Darren Jampson, que fue a la casa del payaso y nunca más se volvió a ver con vida.
Durante esa década, Gacy continuó abusando, torturando y asesinando a una multitud de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall Ralph, Samuel Stanton, William Carroll, Jake Johnson, Gregory Grotsky, así hasta un total de 33 inocentes, el más joven de 14 años y el mayor con 21. Fue a partir de 1977 cuando Gacy comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años. Un joven fue arrestado por conducir su vehículo. El joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido Gacy. A pesar de que Gacy ya había recibido varias denuncias con anterioridad que no habían sido puestas en su contra. Todo cambió en 1978, cuando Jeffrey Rignall, de 26 años, le acusó de tocarle con un trapo húmedo de cloroformo. Cuando este despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Rignall despertó en medio de un campo rodeado de nieve. Estaba muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió salir del lugar. Su calvario duraría unos meses, ya que a pesar de que identificó al agresor en una foto, la policía no le creyó. Entonces, contrató un abogado que solicitó la orden de arresto, y a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente quedó en libertad. Ahora bien, no tuvo tanta suerte como Robert, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo en cuenta que sus padres le estaban esperando en casa. Sabían que su hijo había ido con Gacy. Como su hijo tardaba en regresar, lo comenzaron a buscar y contactaron a la policía. Varios agentes fueron a la casa de Gacy, pero él no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico al que acababa de estrangular. La policía encontró los cuerpos en su casa y el propio Gacy acabó confesando que había arrojado el resto al río. Fue condenado y ejecutado en mayo de 1994, para así terminar con la pesadilla del vecindario. Hoy en día lo recuerdan con terror y su casa es una de las más escalofriantes de la actualidad. Los psicólogos han aportado distintas opiniones y explicaciones a las causas de la personalidad de este asesino en serie. Algunos señalan la pobre relación con su padre, que además de ser un alcohólico, le trató muy mal durante su infancia. Otros piensan que el golpe que recibió en la cabeza y sus constantes desmayos que sufría a partir de los 16 años tuvieron algo que ver con su macabra conducta. Incluso, algunos psicoanalistas han sugerido que el asesinato de estos jóvenes era la expresión inconsciente de odio a sí mismo por su propia homosexualidad, condición que nunca llegó a asumir. Tras su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído, pero el psiquiatra forense que lo examinó y pese a las especulaciones de muchos profesionales, no encontró anormalidades que pudieran explicar la conducta violenta de Gacy. Este mismo forense afirmó que John Wayne Gacy no cumplía con el perfil psicólogo característico de un asesino en serie, y la doctora Morrison, que conoció al propio John y que estudió a distintos asesinos como Ed Gein en su papel como testigo psiquiatra en el caso, afirmó que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. Nos ayudarías a formar parte de esta familia oscura. ¿Y tú? ¿Seguirás viendo igual a los payasos? Esto fue Pasando Oscuro.